hacer una tabla de frecuencia de una variable cuantitativa. Para ello se sugieren los siguientes pasos. Primero, hallar el número de datos, el número total de los datos que nos están dando. Acá podemos aplicar la función contar y subrayar todos los datos que nos están dando para un valor total. Son 30 datos, hallamos el valor máximo, hallamos el valor mínimo con las funciones de Excel, máximo, mínimo, listo. Hallamos el rango, que es el valor mínimo menos es el valor máximo menos el valor mínimo. Ese es el rango. Para hallar el número de intervalos utilizamos la regla de Strongis, donde dice que 1 más 3,3 por la opción que nos da Excel log 10 sobre los datos, que es B12, el número de datos. Hallamos la amplitud de la clase. La amplitud de la clase, se halla del rango dividido en el número de intervalos. Acá, para hacer la tablita de frecuencia, colocamos el límite inferior, que es el valor mínimo de mis datos, lo coloco acá. Para hallar el límite superior, entonces cojo el límite inferior y le sumo la amplitud de clase, y así nos da el límite superior. Ese límite superior lo colocamos acá, donde vamos a colocar los datos mayores de 457. Para hallar el límite superior hacemos lo mismo, cogemos el límite inferior y le sumamos la amplitud de clase, y así sucesivamente hasta tener todos mis datos agrupados en 5 intervalos. Para hallar la marca de clase se halla sumando el límite inferior con el límite superior y dividiéndolo en 2. Ese es el resultado que nos da. Así lo hacemos para todo el resto de los intervalos. Luego pasamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada la utilizamos haciendo la fórmula de frecuencia en Excel, junto con subrayando mis datos, abriendo paréntesis, subrayamos los datos, y aparte de eso colocamos punto y coma y colocamos el límite superior de nuestro intervalo, y así sucesivamente para todos. El último intervalo nos da el número 30, y quiere decir pues que está bien, porque el número de datos que tenemos es 30. Después de la frecuencia absoluta acumulada pasamos a la frecuencia absoluta, donde vamos a utilizar el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada, es decir, 7. Para sacar el siguiente número, entonces cogemos el 13 de ese rango, la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, y le restamos la frecuencia absoluta acumulada anterior, y así sucesivamente vamos a tener para todos el mismo resultado. Podemos arrastrar la fórmula, sumamos, esta es la suma de todas las frecuencias absolutas, y si nos da un número de 30, donde el número de 30 es el número de datos que tenemos. Momento. Ya, ahora sí volvemos a pantalla. Aparte de eso podemos sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, como ya la tenemos, dividida en el número de datos, que es 30. Y así sucesivamente para todos tenemos la misma, mira. Es la frecuencia absoluta de ese intervalo dividida en el número de datos, y así sucesivamente sacamos la frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia relativa acumulada, sumamos la frecuencia absoluta y la dividimos en el número de datos, y así sucesivamente la fórmula para todos. ¿Listo? Aquí coloqué la marca de clase por frecuencia absoluta. Enviamos este por. Ahora sí. Por frecuencia absoluta. Para hallarla, coloqué la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta, y así nos da el valor de cada una de las casillas. La mediana, la media y la moda. Vamos a hallarlas a la anterior tablita. Vamos a colocar acá. Pero antes de colocarla vamos a sumar. Vamos a sumar el total de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que acá la tenemos, pero no la habíamos sumado. Entonces vamos a colocar acá suma
suma y seleccionamos estos datos que son los que vamos a sumar. Cerramos paréntesis. Ese es el valor total. Entonces, para hallar la mediana vamos a utilizar ese valor total de la marca de clase por frecuencia absoluta dividido en el número de datos, que acá podría ser la suma de la frecuencia absoluta, que da 30, o acá el número de datos que ya lo habíamos sacado anteriormente. Esa sería la mediana. Para hallar la media, utilizaríamos la fórmula de Excel que dice mediana y seleccionaríamos el total de los datos que ya tenemos. Cerraríamos paréntesis. Esa sería la mediana. Para la moda podríamos usar también la función de moda. Seleccionaríamos los datos. Cerramos paréntesis. Esa sería la moda. Los cuartiles. Vamos a colocar aquí como referencia la A, que es 28 la amplitud, N 30, que es el número de datos, N dividido en 2, que es la mitad de 30, 3N sobre 4. Esto es 3 por el número de datos dividido en 4 para sacar el cuartil 3. Y N dividido sobre 4 es el número de datos dividido en 4, nos da 7.5. Para sacar el primer cuartil, la fórmula es 7.5, que es esta, menos la frecuencia absoluta que sea menor que 7.5. La que más se aproxime es 7. Entonces aquí colocamos esta, después colocamos la división, después nos vamos a la tabla de frecuencia absoluta, donde buscamos en el intervalo inferior la frecuencia absoluta que está por debajo de esta, o sea, en esta casilla está 6, cerramos paréntesis, luego multiplicamos por E19, que E19 vendría a ser la amplitud, aquí la tenemos, más el límite inferior de ese intervalo, que es de 14. Acá está subrayado moradito, acá está la fórmula moradito, y así se saca el primer cuartil, y así para todos. Acá el cuartil 2 tiene lo mismo. Cogemos como referencia lo que aquí dividimos el número de datos en 2, que nos da 15, cogemos como referencia ese 15, lo restamos por un número inferior en la frecuencia absoluta acumulada, que es el 13. Cerramos paréntesis, dividimos por en la frecuencia absoluta, buscamos el intervalo siguiente. Entonces sería 6 también, cerramos paréntesis, multiplicado por la amplitud más el límite inferior de donde sacamos la frecuencia absoluta. Ahí están las fórmulas y así nos da el cuartil 2 y así sucesivamente con el cuartil 3 también están las fórmulas ahí. Es la misma fórmula. Vamos a dar un ejemplo para sacar el decil 4. Primero vamos a hallar la posición del decil. Acá tenemos la fórmula 4n sobre 10. 4 por n, que aquí es 20, es el número de datos que tenemos dividido en 10 para hallar la posición de ese decil. Utilizamos esa posición de decil, la colocamos acá, abrimos paréntesis, la colocamos como nuestro primer dato en la fórmula, menos, buscamos en la tabla de frecuencia absoluta acumulada un valor que sea menor que ese 12. Entonces cogemos ese 7, cerramos paréntesis y dividimos por, nos vamos a la tabla de frecuencia absoluta en el intervalo que sigue hacia abajo. Sería un 6. Cerramos paréntesis y multiplicamos por la amplitud más el límite inferior donde está la frecuencia absoluta, que sería este. Y ahí tenemos nuestro decil 4. Este sería un ejemplo para los deciles. Muchas gracias.